Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor Tulio Mavares, docente jubilado de la Facultad de Humanidades y Educación en el área de Biología. Y hemos venido conversando a propósito de la vida y obra de Charles Darwin, y también vamos a empezar a conversar un poco a propósito de su teoría, la teoría de la evolución. Nos había dicho entonces que después del regreso a bordo del Beagle de Darwin, Inglaterra, él empieza a maquinar en su mente esta nueva teoría, sí, la teoría de la evolución. Él, con los datos que recibe de los diversos especialistas y los propios de él, se convence de que las especies no son estables, no son fijas. Claro, que esa era la creencia cristiana, que Dios las había creado por separado y que las especies siempre van a ser las mismas, que no van a modificarse. No van a modificarse. Puede haber variación interna, ¿no? Eso sí, pero variaciones de variedades en especies, pero no cambio de una especie. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, él se convence de que ha habido cambio en las especies por los datos, sobre todo de los pinzones, y los datos de las tortugas, y otros datos adicionales, el dato de los ñandú, los fósiles, etcétera, y empieza a elaborar una teoría. ¿En qué consiste esa teoría? Una teoría que hable de que las especies no son fijas, constantes, sino que cambian a lo largo del tiempo geológico, de los grandes lapsos de tiempo que se han producido modificaciones del ambiente terrestre. Esas especies van cambiando, van originando nuevas especies. ¿Cómo se da ese proceso? Porque a alguien que no conozca muy bien la teoría de la evolución le podría costar imaginarse cómo eso ocurre. Bueno, ese proceso tiene su origen en que existen diferencias que se producen entre los individuos de una especie, es decir, variaciones. Claro. Esas variaciones se deben... Hay gente que es más morena que otra, hay gente que es más alta que otra. Más alta, más pequeña. Más pesada, más liviana. Exacto. Hay conejitos blancos, grises, etcétera. Claro. Bueno. Es más, es que fíjese usted que ni siquiera los gemelos, que son genéticamente idénticos, ni siquiera ellos terminan siendo idénticos. No, porque tienen el ambiente, o incluso puede haber mutaciones en su composición genética. Y además, hoy se sabe que, por ejemplo, que tienen los mismos genes, pero unos están más repetidos en un gemelo que en otro. Claro. Hay más copias, eso le introduce ya cierta diferencia. Claro, claro. Entonces a partir de la variabilidad que hay en una especie, ¿cómo eso propicia la evolución? Bueno, la variación es producida por cambios mutacionales, por cambios en los genes, cambios en los cromosomas, por la forma como se combinan los genes de los progenitores de la ascendencia, la llamada recombinación, las nuevas combinaciones de genes. Claro. Esa variación es sometida a la acción del ambiente. Esa variación produce diferentes características, diferentes fenotipos en los individuos, en los organismos. Por supuesto, estas características entran en interacción con las condiciones del medio, no solamente la física, hablamos del medio en sentido amplio, incluyendo también a las otras especies, los otros organismos que depredadores, por ejemplo. Depredadores, por ejemplo, parásitos. Entonces, ellos tienen que hacer frente a una existencia, desde que nacen, los organismos vivos, donde van afrontando condiciones a veces difíciles en su medio, y unos no pueden afrontar con éxito la supervivencia, otros sí. La tesis central de Darwin es que las variaciones que surgen en los individuos por mutaciones, recombinación, cambios cromosómicos, unas les permiten adaptarse mejor al ambiente, son favorables para la adaptación, otras en cambio son negativos para la adaptación. Entonces resultan favorecidas en los individuos aquellas variaciones que los adaptan mejor al medio, al ambiente, y esos individuos transmiten esas características a sus descendientes. Entonces eventualmente se va quedando la población con las características que se ajustan mejor. Va cambiando sus características, pues va cambiando la composición de sus genes. Ahora, ¿en qué momento una especie se convierte en otra? ¿Cuándo podemos decir, de acuerdo, esto era una especie y ahora esta es una nueva especie? Ese es un punto polémico en discusión hoy en día, pero la tesis central del darwinismo y seguidor es que el momento en que una especie se convierte en otra es cuando ya no puede cruzarse exitosamente con su especie antecesora, con su especie ancestral. Ya cuando no puede haber cruce entre ellos para producir descendencia fértil, en ese momento ya son dos especies distintas.
Es decir, cuando surgen mecanismos claro. de aislamiento reproductivo. No, y obviamente así lo han manejado muchos biólogos, pero yo siempre he tenido cierta dificultad con esa definición de especie, porque hay a veces que tenemos el caso de los híbridos, donde miembros de dos especies distintas incluso pueden a veces generar descendencia fértil. Por ejemplo, el caballo y el burro generan la mula no es fértil. Pero ha habido algunos cruces, por ejemplo, entre tigre y león, que parece ser que algunos de esos se han sido fértiles. Entonces, ¿cómo precisar si el Y excepcionalmente, se conocen otros casos, ha habido mulas fértiles, pero de una manera bastante excepcional. Claro, entonces, si hay mula fértil y el caballo y el burro pueden generar descendencia, entonces, ¿hasta qué punto son lo que pasa es que miembros de distintas especies? Esos híbridos son pocos. Y en la competencia, los híbridos tienen combinaciones de dos especies. Cada especie tiene su propio característica ecológica, ocupa un ambiente con unas condiciones especiales y unas relaciones definidas con otros organismos vivos, que es lo que se llama su nicho ecológico. Cada especie tiene su nicho ecológico. Entonces, el híbrido, por ahora, no se adapta bien al nicho ecológico de ninguna de las dos especies. Entonces, aún eso si hace es fértil. Sí. Lo que pasa es que recientemente se está viendo que hay más cruzamiento de lo que es permitido por todas estas teorías y todos estos mecanismos. Claro, entonces la diferencia entre una y otra especie no es tan rígida. Sí, además están las especies asexuales que no tienen reproducción sexual. Entonces, claro, hoy en ¿cómo día, diferencio yo, por ejemplo, un tipo de bacteria, una especie de bacteria, de otra especie de bacteria? no, si el criterio que estamos usando es que se pueden cruzar, pero las bacterias no se cruzan. Solamente puede ser el fenotipo. Exactamente. Las características Exactamente. genéticas, las características fenotípicas y genéticas que tiene. Exactamente. Por eso es que este concepto que manejan los darwinistas es el llamado concepto biológico de especie. Ese concepto hoy día es criticado. No es que es malo, tiene deficiencias, limitaciones. Y hay otros conceptos, como el concepto ecológico, y otra variedad de conceptos que se han dado para tratar de sustituirlo, pero hay una cosa corriente, clara. Parece que hay tanta diversidad de especies y tantos mecanismos de formación de especies que un solo criterio no basta para llegar a definir a todos los tipos de especies claro, que ha definido. al final va a tener que combinarse varios criterios, es decir, semejanza anatómica, interacción ecológica y el aislamiento reproductivo. Claro, que con todas sus imperfecciones yo sigo pensando que es el mejor. Aparentemente es el que más se aplica. Claro. Pero tiene imperfecciones. Claro. Ahora, ¿en qué momento preciso ocurre ese aislamiento reproductivo? ¿Cuándo puedo saber, bueno, esta población ya no se puede mezclar con antes? Eso es algo. O sea, yo puedo decir, ¿esta especie empezó a partir de tal día o es un proceso gradual que no nos damos cuenta? No, bueno, eso es un proceso de diferenciación gradual, en principio. Aunque sobre esto hay objeciones, hay mecanismos de especiación que no son graduales. Pero parece que la mayoría de los procesos de especiación son graduales. El asunto es definir cuándo empieza. Si los cambios se van dando poco a poco en las poblaciones, teóricamente llega un momento que las poblaciones ya no pueden cruzarse según ese criterio que hemos visto que tiene su falla, el criterio de aislamiento reproductivo. Pero claro, no es precisable una fecha en decir, bueno, hasta a partir de este día una población no pudo. Experimental. Claro. Que se observe que mayoritariamente en esas especies no pueden cruzarse y dar descendencia fértil, aunque siempre queda un remanente. Algunos casos, excepciones son fértiles, que es lo que tú alegaste hace poco. Estamos conversando con el profesor Tulio Mavares a propósito de la teoría de la evolución y de la obra de Charles Darwin. Vamos a escuchar para nuestra segunda pausa musical del cantautor Ricardo Montaner el tema Las cosas son como son.